Sandrita, ya estás en tu nueva casa. Sí, Betsy. Ahí ya vi, Ángel, ya vi tu nueva casa. Ok, bueno, entonces vamos a empezar, ¿verdad? Aquí están preguntando, resulta que la directora de aquí ya mandó el manual al chat. Es un manual virtual, pero si lo quieren impreso, ella lo imprime y lo manda. Entonces, Ujú. no sé si tú lo querés impreso o es suficiente tenerlo virtual. Eh, Virtual está bien. Va, entonces yo creo que ya lo tienen en el chat, Sandrita, porque ya estás puesta ahí en el chat. Ah, bueno, ok, gracias. Va. Yo me Eh, voy a poner no sé si debo estar en mute o debo estar... Como quieras, la clase ya ahorita ya se está grabando. Si tienes que moverte o cualquier cosa y estás, no hay ningún problema. yo voy a estar, aunque esté parado el video, pero voy a estar en la clase, ¿ok? Está bien. Bueno, entonces ahorita este es lo que vamos a ver. Primero tenemos la introducción a lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a ubicarnos en el contexto geográfico de Jesús como judío para comprenderlo, pues, es su manera de hablar, su manera de, por qué tuvo los conflictos que tuvo, eh, partir del hecho que cuando nosotros hablamos de Jesús de Nazaret, pues hablamos de una persona históricamente que existió, que vivió en una época del tiempo, en un lugar concreto, que tenía una cultura, o sea, decir, una manera de pensar, una manera de ser, que es judía. Y entonces, una de las cosas que vamos a ver, pues, es ese contexto geográfico, religioso, cultural, social y económico de Jesús de Nazaret como persona. ¿Y por qué eso? Pues eso es importante para comprenderlo, porque si no, no comprendemos lo que dice, lo que hace y por qué la gente reacciona aunque esté haciendo algo bien, por qué. Entonces, todo ese contexto lo tenemos que ver dentro de su cultura. ¿Va? El contexto geográfico y todos los contextos que pertenecen a esa cultura. Después vamos a ver la composición de los evangelios, que nosotros generalmente creemos, pues, de que los evangelios se escribieron inmediatamente después de la vida de Jesús, ¿verdad? Y como dice el Evangelio, según San Mateo, según San Lucas, según, consideramos que estas personas los escribieron. En el estudio nos vamos a dar cuenta de que lo escribieron comunidades que seguramente había formado Mateo, Lucas, Juan, Marcos, pero eran las comunidades. Entonces, ¿cómo pueden darse cuenta desde ya que esto es así? Pues en su Biblia, en cada evangelio hay una introducción y en esa introducción ustedes pueden ver lo que dice su Biblia. Dice cuándo fue escrito, fecha en que fue escrito, autor, el mensaje, a quienes iba dirigido. La Biblia, como vimos el año pasado, la Biblia es una pequeña biblioteca, ¿verdad? ¿Recuerdas, Vero? Sí, es una pequeña biblioteca. Y dijimos desde el principio que cada libro, siempre cada libro, cuando nosotros vamos a una librería a comprar un libro, nosotros vemos la parte de atrás que dice quién es el autor y habla alguien algo del autor. Y en la parte de adelante, pues dice por qué fue escrito el libro, quién lo escribió, cuándo lo escribió, por qué lo escribió. Generalmente o está en la introducción o está en la parte de atrás de la pasta que cubre el libro. Entonces, cuando compramos libros y no queremos leerlo todo porque no tenemos el tiempo y lo vamos a comprar, vemos el anverso y el reverso, ¿verdad? Las dos cosas, para darnos cuenta si nos sirve ese libro. Entonces, igual, cada evangelio tiene una composición. Entonces, partimos de que Jesús nunca escribió nada. Y que también cuando Jesús hablaba o daba sus mensajes o sus discursos o su enseñanza, pues no había nadie tomando nota, ¿verdad? No había en ese momento. Vimos el año pasado lo difícil que era para aquella época tener
material para escribir, tanto en hojas como en tinta, porque todo era producido por plantas, por animales. ¿Te recuerdas, Ver? Sí. Entonces, no era fácil tener una libreta, ¿verdad? Porque hoy podemos andar por cualquier lado con una agenda, una libreta, pero en aquel tiempo no era así. Entonces, tenemos que ubicarnos en el contexto de la época para ir entendiendo la composición de los evangelios, la historicidad de los evangelios. Darnos cuenta que en los evangelios no hay tanto, hay historia, porque hay historia. De hecho, Jesús de Nazaret nació y murió, ¿verdad? Y resucitó. Bueno, pero resulta que aunque hayan fechas, aunque hayan datos históricos, nosotros no podemos entender los evangelios, que su traducción es Buena Noticia, como un libro de historia. Son recursos más bien historiográficos. No es lo mismo un libro de historia que un libro o que una información historiográfica. Una información historiográfica me da líneas, me da ideas de la obra que yo voy a escribir, que tiene elementos de la historia, pero su finalidad no es justamente transmitirme un dato histórico, sino es transmitirme una realidad, pero no exacta. A ver si me doy a entender. Por ejemplo, en la historia uno dice, Cristóbal Colón llegó a América el 12 de octubre de 1492. Esa es historia, ¿verdad? Ahora, ¿qué es historiografía? San Lucas dice en la introducción, que va a escribir algo que él conoció, pero que ha sido relatado y que él investigó y que él entonces lo va a transmitir desde un estudio muy dedicado. Querido Teófilo, dice, te voy a transmitir una serie de datos que yo he investigado, que he ido a buscar, los he corroborado y ahora los voy a transmitir. Y empieza su relato hablando de los reyes que estaban en aquel tiempo. Entonces, pero no está ubicando día, fecha, hora. De hecho, no sabemos el día, la hora, el momento que nace Jesús, ¿verdad? No lo sabemos. Pero de que nació, nació. Que si no, no murió, y si no murió, pues entonces, ¿qué estamos haciendo aquí, verdad? Pero la historiografía es que te va a dar ciertos datos que te van a ilustrar el contexto de la época, pero no te está dando datos exactos, como decir, esto es historia y es así, porque ahí dice, no, es historiografía, es una composición de la historia que se va transmitiendo con datos, que está, pues, en un lugar está gobernando tal rey, que Herodes está en un tal lugar, que Anás y Caifás están como jefes del Sanedrín. Entonces, están dando esos datos y dentro de ese periodo de gobierno de cada personaje nace Jesús. Pero, ¿qué día? ¿Qué hora? Entonces, por eso no tenemos una biografía de Jesús, no tenemos una historia de Jesús, no tenemos una vida de Jesús, porque lo que tenemos es el relato del recuerdo de su ministerio. Y su ministerio también tenemos que fijarnos que según los evangelios que aquí tienen Marcos, Mateo, Lucas, se llaman sinópticos, y dentro de esos, el ministerio de Jesús duró más o menos año y medio en los sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas. ¿Y cómo sé yo eso? Y puedo decirlo. Bueno, porque resulta que el ministerio de Jesús va a empezar en Cesarea de Filipo, cuando Jesús pregunta quién dice la gente que soy yo. En el Evangelio de Marcos está en el capítulo 8, a la mitad del Evangelio, después que Jesús hizo signos y todo. Y luego en Mateo está en otro momento, en Lucas está en otro capítulo, pero el ministerio de Jesús dura desde ese inicio, donde ya ha elegido a sus seguidores, a los apóstoles, hasta llegar a Jerusalén, y en Jerusalén muere. O sea, es una trayectoria del camino, y en el camino él va enseñando, en el camino cura ciegos,
en el camino entra a la sinagoga, bueno, va en el camino. Eso es los sinópticos. Los sinópticos son Marcos, Mateo y Lucas. ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque tienen una misma mirada, o sea, una misma visión, una sinopsis. Logran converger los tres en el mismo relato, aunque el relato no sea exactamente igual narrado. Y no es igual narrado el relato porque va a distintos destinatarios. O sea, Marcos va dirigido a un destinatario pagano, o sea, que no es judío, que no es cristiano, que vive en Roma. Entonces, los destinatarios de Marcos son personas que se han convertido al cristianismo, pero tienen toda una mentalidad y cultura romana. Marcos. Mateo va dirigido, sus destinatarios son personas que están en Palestina, que son judíos, pueden estar fuera de Palestina, pero también son judíos. O sea, son judíos que se llaman de la diáspora, porque ya salieron de Palestina. Y acuérdense ustedes que el pueblo de Israel pues ha tenido muchas migraciones. Siguen siendo judíos, pero están en distintos lados del mundo, pero con toda una mentalidad judía. Mateo va dirigido a ellos. Y Lucas va dirigido a los griegos. Su lenguaje es pues un lenguaje que pueden entender los griegos que se han convertido al cristianismo. Y por eso es un evangelio que tiene la misma matriz, porque aquí se supone que el primero que escribió el evangelio es Marcos. Entonces Marcos es como un chasis que le va a servir a Mateo y Lucas, quienes van a desarrollar más la información que da Marcos. Si ustedes ven, el Evangelio de Marcos solo tiene 16 capítulos. Es esquemático, es corto y no habla nada de cuándo nació Jesús, de cómo nació Jesús, solo habla de su ministerio y de su muerte. Incluso si ustedes van a revisar, porque este día de hoy es para que ustedes tomen después su Biblia y revisen si lo que yo estoy diciendo es así o no, y luego pregunten o cuestionen. Entonces, estamos viendo eso, cómo se compusieron los evangelios, la historicidad que no es historia, sino historiografía. Luego vemos esa elaboración, cómo cada uno tiene sus destinatarios, como vemos que el primero es Marcos, que es muy esquemático, que no habla nada del nacimiento de Jesús y tampoco habla de apariciones de Jesús resucitado. Solo habla de que llegaron al sepulcro y estaba vacío. Sí, ese es capítulo 16, versículo 8. Pero si ustedes entran a su Biblia se dan cuenta que hay más versículos, además del 8, donde sí hay apariciones. Pero si ustedes leen la nota de pie de página, se van a dar cuenta que dice que eso es un añadido, que se añadió posteriormente porque se pensó que estaba inconcluso, pero no estaba inconcluso, sino que él ahí deja su evangelio. Bueno, Mateo, como les digo, va dirigido a judíos, por eso van a encontrar ustedes una serie de citas bíblicas que los judíos la entienden. Y Mateo es el que va a narrar cómo sucedió el nacimiento de Jesús, pero enfocándose en el Señor San José. O sea, es él el que tiene la información, él es el que tiene el sueño, él es, bueno, todo, es porque es judío. Entonces, los judíos no le van a dar un protagonismo a la mujer, sino que se la va a dar al hombre. Ese es Mateo. Lucas, por el contrario, le va a dar todo el protagonismo a María. Entonces tenemos el anuncio del ángel, tenemos la ubicación y él va a utilizar, cada uno va a utilizar una herramienta literaria para contar lo que va a contar. ¿Cuál es la finalidad de lo que va a contar? Pues eso lo tienen ustedes en la introducción de su Biblia. Cada uno de ustedes tiene esa introducción. Ahora, entonces, en estos 3 evangelios que se llaman sinópticos, pues no dice directamente, y el ministerio de Jesús duró tantos años, no dice. Pero lo que uno
observa al tener una lectura muy detallada y consciente, es que todo lleva una línea desde Cesarea de Filipos hasta el Calvario. Entonces, quiere decir que su ministerio duró más o menos 1 año y medio. No duró 3 años, según los sinópticos. O sea, la palabra según tiene mucha importancia, porque quiere decir de acuerdo a lo que está diciendo Mateo, Marcos o Lucas. Ahora, según Juan, Jesús, el ministerio duró 3 años. ¿Por qué? Porque resulta que Juan narra 3 Pascuas, que Jesús va a Jerusalén a celebrar 3 Pascuas. Y pues la Pascua solo es una vez al año. Y si fue 3 veces a Jerusalén a celebrar 3 Pascuas, entonces Juan dice, y es lo que la mayoría de gente dice, pues Jesús, su ministerio duró 3 años. Pero des en cuenta que tanto sea 1 año y medio o 3 años, es poquito tiempo. Muy poquito tiempo para pensar, pues, porque a veces a nosotros se nos va la vida queriendo transmitir algo y a veces dice la gente, es que yo todavía no me puedo morir porque no he transmitido. Bueno, pues a veces ya ven con Jesús 1 año y medio o 3 años, sea como sea, es poquito tiempo el que estuvo transmitiendo su enseñanza. Y después los mandó de 2 en 2, y es el tema de hoy, ¿verdad? Del Evangelio, a que llevaran su mensaje. Bueno, esos son los evangelios. ¿Qué quiere decir evangelio? Buena noticia. Y luego, Hechos de los Apóstoles, que es como el segundo tomo del Evangelio de Lucas. O sea que Lucas va a desarrollar en Hechos de los Apóstoles cómo se formaron las comunidades. Hay que tomar en cuenta cuando uno lee esto que las narraciones son sintetizadas. ¿Sí me captan cuando digo que son sintetizadas? Es decir, que tienen una función pedagógica. Hechos de los Apóstoles tienen una función pedagógica. Entonces, como tienen esa función, está separada en fases. Por ejemplo, Jesús muere y están todos asustados, escondidos porque tienen miedo. Entonces, Jesús resucita y entonces pasa 40 días resucitado, donde todos lo ven. Ese es Hechos de los Apóstoles, eso no son los evangelios. Todos lo ven y hasta ahí dice, y lo vieron más de 5,000 personas y no sé cuánto, y bueno, y hay una serie, Hechos de los Apóstoles. Porque Hechos de los Apóstoles tiene la finalidad de decirnos a nosotros cómo se formaron las comunidades. Tiene un sentido didáctico pedagógico, o sea, de enseñanza. Entonces está dividido en partes. Jesús se muere, Jesús resucita, se aparece durante 40 días, luego viene el Espíritu Santo después de esos 40 días, y entonces empieza la comunidad a salir. Empieza con Pedro y con los apóstoles en la otra fase. Luego la otra fase es narrar que hay un fariseo que es muy judío y muy practicante judío, pero tiene un encuentro con Cristo, que es Pablo de Tarso, ¿verdad? Y ante ese encuentro, todas sus estructuras judías se caen y él empieza a predicar a Jesús por todos lados. Hechos de los Apóstoles introduce a Pablo, y con Pablo se introduce cómo el mensaje se va a otros lugares, sale de Palestina y ya se va a Grecia. Juan está en la parte del norte, se va a la parte de Siria y a toda la parte norte de Palestina. Y entonces lo que nos está diciendo el esquema es cómo el evangelio, junto con las persecuciones, el evangelio, o sea, el mensaje de Jesús, se está yendo por todos lados del mundo. Hay circunstancias históricas que están provocando esos cambios. Entonces, luego en el Nuevo Testamento tenemos las cartas de Pablo. Pues resulta que en aquel tiempo, volvemos otra vez a decir, escribir una nota era sumamente difícil, ¿sí? Eso ya está claro, siempre. Es muy difícil. Entonces, escribir una carta, no solo escribirla, enviarla, transmitirla, llevarla, duraba meses, años, porque o iban
a pie, o iban en barco, o iban en caballo, pero igual no llegaban al día siguiente. Llegaban meses o años después. Lo que pasa con Pablo es que él cuando empieza a llevar el mensaje de Jesús, primero lo lleva a los judíos, casi siempre va primero a las sinagogas, aunque no estén en Palestina, va a los lugares donde se reunían los judíos en otros países, va a las sinagogas. Y los judíos no todos están de acuerdo con la predicación de Pablo. Entonces siempre lo van a perseguir, lo van a encerrar, lo van a castigar y va a estar preso durante mucho tiempo. Entonces, como él ha formado comunidades y los de esa comunidad lo visitan, él aprovecha las visitas que le hacen sus amigos para enviar cartas. Entonces envía cartas que me contaron que tal lugar están viviendo tal cosa, entonces él da lo que para nosotros va a ser su doctrina, su literatura, ¿verdad? La enseñanza que él va a transmitir a esa comunidad. Cuando pasa el tiempo y se ven que esas enseñanzas que él transmitía eran muy ricas, esas cartas se vuelven epístolas. ¿Qué quiere decir? Como circulares. O sea, ya no va dirigida, aunque carta a los corintios, sí, a los corintios, pero ahora la estamos leyendo en Guatemala, pues, y nosotros no somos Corinto. Sí, ¿verdad? Entonces ya se volvió una epístola, una circular, esto es para todos, ya no es solo para los corintios, ni esta tampoco ya es solo para los gálatas. Ahí salió la carta, porque habían problemas concretos en Gálatas, en Corinto, en Éfeso, en cada uno de los lugares. Habían preguntas, habían inquietudes y él las contesta por carta. Y eran cartas. Pero cuando esas cartas eran importantes para las demás comunidades, por eso se llaman epístolas. Cambian el nombre, hoy la entenderíamos como una circular. En una oficina como un memorándum, ¿verdad? Que todo el mundo se entera de lo que está pasando ahí. Que circule, que esta carta circule por todos lados, que todos sepamos. Entonces, pero en aquel tiempo pues no se llamaba circular, se llamaba epístolas. Entonces, por eso la carta se vuelve epístola. Entonces, hay cartas que están muy cargadas de mucha enseñanza doctrinal, porque el punto es que Pablo va a poner como los parámetros doctrinales del cristianismo. Jesús no hizo eso. Jesús solo dio enseñanza general. Ahora los parámetros, como quien dice, las bases, ¿cómo se llaman estas? ¿Cómo es? Pilares. Los pilares, esa es la palabra. Los pilares de la doctrina, que se llama la doxología, la recta doctrina, la va a poner Pablo. Jesús dio la enseñanza, dio el ejemplo con acciones, con gestos, con parábolas, con palabras, pero Pablo va a poner como la normativa, como la enseñanza, como la manera como se debe vivir en la comunidad. Y cuando le cuentan, en esta comunidad hay tal problema, ¿qué hay que hacer? Pues él no está ahí, porque se ha tenido que ir o está preso, entonces manda una carta y se vuelven epístolas. Entonces hay unas muy grandes y también en esas cartas se ve el crecimiento, no solo espiritual, sino de cómo Pablo va entrando en la profundidad del misterio de Cristo y va desarrollando temas que, por ejemplo, en Gálatas no están tan desarrollados como van a estar desarrollados en la carta a los romanos. Son a veces los mismos temas, pero son como más explicados, más profundos. Entonces, por eso van a llamar grandes epístolas, o sea, grandes cartas, porque tienen mucha doctrina, mucha enseñanza, y a veces con 2 versículos uno tendría que estudiar mucho. A veces sale una tesis de estudio solo con 6 versículos de una carta. Entonces, los sacerdotes, ¿no? Cuando dan sus homilías, estudian mucho. Y uno lo lee y no sabe mayor. Sí, dice Miriam que así dicen los sacerdotes, esto es para hablar todo el día, dice, pero ella lo lee, dice, y no le da para todo el día, solo para un ratito, dice. Bueno, pues ahora le va a dar un poquito más. Y luego van a estar separadas en la Biblia cartas, epístolas, cartas del cautiverio, que son las que escribe cuando está preso,
pastorales, que es cuando está dando una enseñanza de cómo vivir en la comunidad, ¿verdad? O sea, pastoreo, como el pastor que lleva las ovejas, cómo las trata y todo. Cartas escatológicas, las cartas que van a explicar lo que la gente, las comunidades le preguntaban. Bueno, y al final cuando nos muramos, ¿qué va a pasar? ¿O cómo va a ser? ¿De qué se trata eso de que vamos a resucitar? ¿Que Jesús va a volver a regresar? ¿Cuándo va a volver a regresar? De hecho, Pablo decía que iba a regresar bien rapidito, ¿verdad? Ya a saber si él iba a estar hasta vivo. Pero ya vimos que ya pasaron 2000 años y no ha pasado eso todavía. Entonces, no es que él vaya a ser tan exacto en algunas cosas que diga y otras no, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a encontrar en la literatura paulina, que en otro lado se va a llamar corpus paulino, o sea, el cuerpo paulino. Luego hay más cartas que se llaman cartas católicas. ¿Por qué se llaman cartas católicas? Porque no tienen destinatarios. Católico quiere decir universal. Entonces, cuando dice cartas católicas, son cartas que van dirigidas a todo el mundo. ¿Por qué no se llaman epístolas? Bueno, porque desde el principio se escribieron como cartas y desde el principio tenían el sentido que fuera para todos. En cambio, Pablo escribió unas cartas directamente para una comunidad y después se volvieron para todos. En cambio, estas desde el principio eran para todas las comunidades. O sea que ya tenemos que entender que el contexto de estas cartas es que ya habían comunidades por todos lados. Entonces salen directamente por ejemplo, la carta de Santiago. Y aquí tendríamos que preguntar, ¿de qué Santiago está hablando? Porque hay varios Santiagos. Está Santiago, el hermano del Señor, que él no era ningún apóstol, pero que por hechos de los apóstoles sabemos que Jesús tenía un hermano que se llamaba Santiago. Y que cuando Jesús ya no estuvo históricamente presente, Santiago se hizo cargo de la comunidad de Jerusalén. Porque, ¿cómo lo sabemos? Pues lo sabemos porque cuando Pablo está predicando, dice que él tiene que ir a ver si lo que él está enseñando es lo mismo que está enseñando Jerusalén. Entonces dice, voy a ir a encontrarme con los pilares de la iglesia. ¿Y quiénes eran los pilares de la iglesia? Pedro, Santiago y Juan. Pero este Santiago no es el hermano de Juan, porque Juan tenía un hermano que se llamaba Santiago, que era apóstol, ¿verdad? Pero no es este. Entonces, el que se hace cargo de la comunidad de Jerusalén es Santiago, el hermano del Señor. Y hay otro Santiago que también es apóstol, o sea que en los apóstoles hay dos Santiagos. Uno que es el hermano de Juan, hijo de los Zebedeos, ¿verdad? Que se llaman los hermanos del trueno. Y hay otro Santiago que es hijo de Alfeo. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro de qué Santiago se está hablando. Entonces, está hablando de Santiago, hermano del Señor, que se hace cargo de la comunidad después de que Jesús ya no está históricamente, y se hace cargo junto con Pedro y con Juan. Santiago, hermano del Señor. Y entonces esa carta que él escribe, la carta de Santiago, que está ahí escrita, es de él. Siempre hay como mucho estudio todavía, que si es él, que si no es él, pero más que todo porque Santiago, el hermano de Juan, es el primero que muere. Y otro Santiago es también, muere como en el año 60. Entonces, ahora, ¿cuál es el Santiago de Compostela, por ejemplo? ¿Cuál es de todos los Santiagos? Pues ahí es donde tenemos que ir identificando cuál es y obviamente el que va a salir de Palestina y el que va a viajar un poco más es el que más vive, porque todos los apóstoles mueren en el año 64, incluyendo a Pablo. O sea, lo que está escrito de Pablo es más o menos del año 50 al 64, porque del 64 todos mueren, porque son Pedro muere primero que Pablo, ¿verdad? juntos, pues en la misma redada, por decir así, tal vez no el mismo día y a la misma hora y en el mismo lugar, pero fue la redada de Nerón, cuando Nerón hace toda contra los cristianos. Y entonces esa que cuentan de los leones y que se ponen como lámparas, que queman el templo y todo. Entonces, todo eso, la mayoría de ellos muere ahí.
Y luego en el 70, pues ya no había nadie, porque el 70 es la destrucción totalmente del templo, de todo. Los romanos destruyen toda Jerusalén y entonces ahí se da toda la diáspora. Todos se van por distintos lados y hasta ahí lo único que hay escrito son las cartas de Pablo. No hay escrito ningún evangelio. Entonces, otra cosa que uno tiene que tener claro. Lo primero que se escribe en el Nuevo Testamento, que es lo que estamos viendo, son las cartas de Pablo. Y Pablo las escribe cuando forma comunidades y todavía no hay ningún evangelio escrito. Posiblemente el primero que se escribe de Marcos, algunos dicen que lo escribió en el año 50. Podría ser, pero nunca se ha encontrado una evidencia tan tardía del evangelio. ¿Por qué? Otra cosa que es importante para ver el Nuevo Testamento es la arqueología. Hoy muchas cosas que se dicen o que hemos aprendido, unas se verifican con la arqueología, eso fue así, y otras no tanto, ¿verdad? Entonces, eso ayuda. Entonces, las cartas apostólicas son esas, son cartas primera, segunda y tercera de Juan, primera y segunda de Pedro, cartas de la carta de Santiago y la carta de Judas. Son 7 cartas las católicas. Las paulinas son 14. Y hoy a veces 13 porque ocultan una. Y Hebreos no es una carta, aunque ahí dice que es carta, no es una carta. Porque se dice que es una carta cuando tiene saludo, luego tiene una introducción, luego tiene el cuerpo de la carta y tiene despedida. Hebreos no tiene nada de eso, no tiene ni saludo ni despedida, más bien parece como un sermón. Sí, pero lo que les digo es que cuando decimos que es una carta, es que ya la tenemos definida como un género literario, carta. Entonces, cuando yo sé que carta, tiene la fecha, tiene los destinatarios, a quién va dirigida, tiene el saludo, el cuerpo de la carta y la despedida. Hebreos no tiene nada de eso. No tiene hebreos, pues. Va dirigida a los hebreos. Es lo único que tiene. Pero en el texto no hay un saludo, no hay un cuerpo, ni hay una despedida. Entonces dice, aunque se llama carta a los hebreos, realmente no es una carta. Eso es una cosa. Y otra cosa, tampoco la escribió Pablo. ¿Cómo sabemos eso? ¿Cómo sabemos eso? Por los escritos que dejó Pablo. Por la introducción en su Biblia. Por la introducción en su Biblia, ustedes van a Hebreos y leen en su Biblia la introducción. ¿Cuándo fue escrita? ¿Quién la escribió? ¿Cuáles son los destinatarios? ¿Y cuál es la problemática? Luego, en el Nuevo Testamento también está el Apocalipsis, que es con eso que se termina. Y el Apocalipsis, pues, no es el tema de Hollywood, ¿verdad? De que todo se volvió un desastre, que todo se acaba, que este es un apocalipsis, una destrucción. No es eso. En la Sagrada Escritura es un tema de esperanza, porque Dios no creó todo para destruirlo. Es así. Sino que el tema bíblico es lineal. Dios hace una creación. El hombre no quiere depender de Dios, pero Dios siempre va a estar como parte de su creación atenta a la humanidad, a todo lo creado, y lo creado, lo que sí va a pasar es que va a trascender. Entonces, la Apocalipsis habla de una nueva Jerusalén, una nueva realidad, y lo hace con un lenguaje que se llama lenguaje apocalíptico, porque como no se puede hablar de una novedad que yo no me la puedo imaginar, si es tan nuevo, yo no me lo puedo imaginar. Entonces utiliza elementos que nosotros conocemos, como joyas, como oro, como imágenes que nosotros conocemos, para hablar, por ejemplo, de cómo se va a trascender de esta realidad humana a otra totalmente diferente. Entonces ustedes van a ver que la Nueva Jerusalén tiene pues un terreno de zafiros, unas paredes de oro, bueno, todo se ve así como iluminado. Es un lenguaje que nos va diciendo una realidad extraordinaria que nuestra imaginación no alcanza.
Entonces utiliza un lenguaje apocalíptico, o sea, un lenguaje esperanzador. O sea, el Apocalipsis viene de eso. Es un momento del pueblo de Israel, que estamos hablando de los años 64 a 70, donde está Nerón, que está destruyéndolo todo, y lo mismo a los cristianos, que los está persiguiendo. Entonces, este libro trata de darle un mensaje esperanzador a los cristianos y decirles que resistan esta situación, que no se desesperen, que no claudiquen, porque no va a ser para siempre, y que esto los va a llevar a una realidad totalmente nueva, preciosa, si permanecen firmes. Por lo menos en el Apocalipsis yo me pongo a pensar cuando Dios le habla a Noé y en su promesa le dice no volverá a destruir el mundo. Entonces, como que entonces no fuera promesa de Dios. Y nosotros vemos que el Apocalipsis es destruir al mundo, ¿ah? Bueno, él prometió que ya no lo iba a hacer cuando hizo el diluvio. Además, acuérdense que todo lo que hemos aprendido, dice, Dios no se desdice, Dios no va a hacer una cosa para destruirla, sino que realmente tiene un proceso lineal. De hecho, el ser humano, la humanidad, no termina con la muerte, sino que trasciende, es una realidad que trasciende a la vida eterna. ¿Qué dice Jesús? Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Entonces, quiere decir que nosotros, desde este estudio, muchas estructuras mentales las tenemos que ir cambiando, porque tal vez las tenemos, pero las tenemos un poquito pues desviada, hay que matizarla, ya las tenemos, no es que no sepamos nada, tenemos mucho conocimiento, pero debemos de irlo matizando desde la estructura, porque, por ejemplo, Hollywood ha utilizado esta palabra del apocalipsis, y todo es destrucción, y todo se acaba, y es una cosa que todo se acabó, ¿verdad? Y la gente utiliza ese lenguaje, esto es un apocalipsis, o sea, está hablando una destrucción. Entonces, por eso la palabra significa un género literario, apocalíptico. Y el género apocalíptico en la Biblia no es destrucción. O sea, hay destrucción, pero no la está provocando Dios. En este caso la está provocando Nerón. Y entonces hay destrucción de parte de un humano, pero Dios sigue presente ahí, dando esperanza a un momento trascendental. Pero ese momento se va a lograr si yo me mantengo pues fiel a lo que yo creo. Entonces, está esta realidad. Entonces el Apocalipsis, además de ser un género literario, su mensaje es de esperanza, de confianza. Pero se fijan ustedes que utiliza muchísimas imágenes. Imágenes que si yo no entiendo, Pone ahí unas imágenes como monstruos y toda la cosa. ¿Cómo es ese mensaje? Ese mensaje es esperanzador porque esas imágenes representan. Esas imágenes están escritas como en clave y tienen que ponerse en el contexto. Oiga, pues, tienen que ponerse en el contexto de persecución, de muerte. Entonces no van a escribir cosas tan claras donde van a decir, miren, el monstruo del que le estoy hablando es el emperador Nerón. No le va a decir eso, porque ahí se termina todo, ¿verdad? Entonces, va en clave a veces numérica, porque ahí es donde ustedes tienen que entrar o sea, nuestro abecedario, porque así se llama el de nosotros, ABCD. El árabe se llama alfabeto, porque empieza con el alfa, que es la primera letra, y la beta, que es la segunda. Y el hebreo se llama, vamos a ver, Aleph Bet. Aleph es la primera letra y Bet es la segunda. Pero el Aleph Bet, las mismas letras tienen un número. Oye eso, Vero. No o sea que el 1, por decir así, es la misma letra Aleph. Es el 1. Y el Bet, que es el 2,
Bet significa casa, pero Bet, ustedes ven que Bet puede añadirse, por ejemplo, Bet-el, tiene la raíz Bet. Entonces, si tiene esa raíz es Bet-el, es casa de Dios, porque él, Elohim, casa de Dios. Por ejemplo, Betsaida, por ejemplo, mi nombre, Bet de la casa. Bet es una casa. Y Saida, ¿se acuerdan ustedes que allí en Betsaida había nacido Pedro, Santiago y Juan, que eran pescadores? Y hay una población que se llama Betsaida. ¿Qué significa entonces Betsaida? Casa de pesca. Porque ahí era donde estaba cerca del lago, pescaban y había comercio de pescado. Casa de pesca, casa de agua, Betsaida. Bethesda. La raíz Bet permanece, pero ese Bet es el número 2. Entonces, cuando habla de 666, es la bestia. Pues ustedes cuando ven cuál es la letra 6, y tiene el 6, y entonces ven eso, entonces ustedes van haciendo todo ese cambio. O sea que el Apocalipsis está escrita en clave. Y como está escrita en clave, utiliza muchos signos, utiliza colores, utiliza códigos, se llaman, códigos de números, códigos de colores, códigos de palabras, porque están en un momento de persecución y le estoy dando esperanza a estos. Entonces, estos tienen que entender lo que yo les estoy diciendo, por supuesto. Sí. Pero nosotros ahorita ni estamos en persecución, ni tenemos este Aleph Beta. Entonces, por eso estamos estudiando, para entender que eso funciona de esa manera. Además, en las notas de pie de página de la Biblia está esa explicación. Por eso decía, no solo hay que leer el texto, sino que hay que leer una Biblia de estudio, porque no todas, ¿verdad? Pero la Biblia de estudio te va a dar toda esa información. Y después, Betsy, uno empieza a leer. ¿Sí, Sandrita? perdón. Muchas personas piensan siempre que el Apocalipsis está escrito para cosas que van a pasar en el futuro, como una profecía, Ajá. cosas del futuro. Una vez yo hablaba con una persona, yo le dije, no, más bien son cosas que ya pasaron. Exacto. ¿Verdad? Entonces ella se enojó mucho conmigo. Realmente ella había sido católica, pero se volvió protestante. Se enojó mucho conmigo y esa noche me dijo, ya no hablemos, que no sé qué, mejor no sé cuántos. Pero le digo, yo entiendo que casi todo lo que está en el Apocalipsis es sobre algo que ya pasó. Exactamente, ya pasó. Yo no sé si tú te acuerdas, no, ahorita no se me viene el nombre, Sandrita, de una amiga de Lucky que era delgada, que vivía, me acuerdo ahorita cómo se llamaba, una delgadita que vivía un poco por donde vivía Lucky, allá por el Tesoro. ¿No es la Betty? ¿Cómo? Betty. No, era otra más alta. No me acuerdo cómo se llama. Bueno, el hecho es que ella me daba jalón de la oficina porque las dos vivíamos más o menos ahí en Misco. Y un día que iba manejando, cabal me pasa eso igual, ella protestante y yo católica, ¿verdad? Entonces ella me dice, ya que estás estudiando o estudiaste, explícame lo de la bestia, ¿verdad? Explícame porque fíjate que yo estoy recibiendo estoy recibiendo una enseñanza del Apocalipsis. Y entonces, fíjate, me dijo que pues ahorita estamos viendo a la bestia. Lo que pasa es que yo no te puedo dar el enfoque católico, le dije, porque es muy diferente al tuyo. Le dije, ¿por qué? Me dijo. Pues porque le dije yo, si querés te lo cuento, le dije yo, pero no sé qué estás estudiando, le dije, porque pues realmente no es la bestia, así como que el diablo, cosas así, le dije yo. Entonces no sé si te voy a confundir, si te voy a asustar, le dije yo antes, pero yo te puedo contar. Y sí, me dijo, hazme un favor. Bueno, yo le expliqué un poco, ¿verdad? El resultado no se peleó conmigo, el resultado es que se metió a estudiar teología, fíjate. Ah, qué bueno. Pero no me acuerdo cómo se llama, pero se metió a estudiar teología en el seminario de la Avenida Bolívar.
que es un seminario evangélico, ¿verdad? Pero es muy bueno, en Biblia es muy bueno. Bueno, total que, pero sí, hay todo ese, todo, y más Hollywood, que ya ves que ayuda mucho para que eso sea como una profecía de lo que va a pasar. Y ellos especialmente, todos estos movimientos que son cristianos, pero no son católicos, ellos siempre lo van a estar anunciando. Por ejemplo, no es raro que el temblor que hubo anteayer, ya vieron, ya todo ahorita se va a destruir porque ya 50 años ya no nos hemos convertido y ahorita va a haber otro terremoto. Porque todo Exacto. lo van a ir anunciando y según ellos es el anuncio de la apocalipsis. Ujú. Pero las guerras siempre han existido. Los Eso. los terremotos siempre han existido, los huracanes, los ciclones, toda la naturaleza siempre ha reaccionado. Entonces, la única diferencia es que antes todos estos temas se le atribuían a Dios, o sea, Dios que nos, pero, y siempre el sentido era un castigo, Dios nos está castigando por lo que sea. Pues realmente el enfoque desde la escritura es otro, porque realmente Jesús nunca dice que Dios castigue. Eso está en el Antiguo Testamento, pero no en el Nuevo. Y acordarse que nosotros partimos del Nuevo porque Jesús es Dios hecho hombre, encarnado, no es un filósofo, no es un científico, no es un historiador, sino que él tampoco, cuando le preguntan, ¿cuándo va a suceder el fin del mundo? Dice que no lo sabe, solo mi Padre lo sabe, dice. Él no empieza a decir. Sin embargo, Jesús utiliza lenguaje apocalíptico. ¿Por qué utiliza el lenguaje apocalíptico? Porque ya dijimos, el lenguaje apocalíptico es un lenguaje en clave. Y lo utiliza, ¿por qué? Porque lo van a matar a él, pues. Él está siendo perseguido, cada cosa que dice, cada cosa que hace, pero también hay que entender por qué, porque hay un contexto político, religioso, de instituciones ya establecidas, como el templo, los sacerdotes, que ante la predicación de Jesús se ve amenazada. Entonces, también está dicho ahí, más vale que uno muera y no que se caiga en nuestra institución, ¿verdad? Entonces, todo eso lo vamos a ir viendo en el transcurso del curso. Entonces, esto es lo que tenemos para entretenernos durante esta semestre o lo que lleve. Entonces, dice aquí, la palabra de Dios es fuerza de Dios para salvación del que cree. Se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado, porque en el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver un anuncio, pero como velado de Jesús. No está tan claro, pues. Son figuras, son como algunos reflejos de ese anuncio. Pero esta cita que están ahí, ven ahí, Dei Verbum, esa pertenece a Vaticano II, que estudia Dei Verbum, es una constitución apostólica de Vaticano II. Vaticano II fue el concilio, ¿verdad? Hace una reflexión en esta constitución, acuérdense la palabra constitución, es algo muy importante. La constitución de la República es algo que no se debe cambiar. Entonces, cuando decimos que Dei Verbum es una constitución de Vaticano II, quiere decir que hizo un estudio muy serio de lo que era Sagrada Escritura. Y lo que dice entonces es que la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, que es fuerza de Dios para la salvación del que cree, y que se encuentra y despliega su fuerza de modo privilegiado. O sea que si nosotros empezamos del Nuevo Testamento, lo estamos haciendo bien, porque es Jesús quien nos va a dar la revelación completa. Y desde esa revelación nosotros podemos entender, como judío que era Jesús, nosotros no lo somos, el enfoque que él le daba a la alianza, al templo, a la ley, pues este es el enfoque de Jesús. Por eso es privilegiado el Nuevo Testamento. Toda la Biblia es importante, pero para nosotros es privilegiado el Nuevo Testamento, porque va dirigido más que todo a nosotros como sus seguidores. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar en esta sesión. Así es que, Sandrita, colorín colorado. Oh, ¿puedo hacer una pregunta rapidito? No, la que quieras, sino rapidito. Aquí voy a presentar No, es que solo quiero, y Verónica que están aquí. ok, gracias. Quiero entender, por ejemplo, tú dijiste que Santiago, el hijo de Alfeo,
Ajá. Tú lo llamabas hermano de Jesús. No, Lo no, no. llamabas hermano de Herma- Jesús, del Señor, hermano del Señor. Tú no, decías hermano del no, Señor, no, 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 no. Santiago, el hijo de Alfeo, es apóstol de Jesús. apóstol. Y Santiago, el hermano de Juan, es apóstol de Jesús. Santiago, el hermano del Señor, no es apóstol de Jesús, no aparece en la Biblia, aparece hasta en Hechos de los Apóstoles, como el encargado de la comunidad que deja formada Jesús. Pero él de quién era hijo. Pues no dice, lo que dice la Biblia es que es hermano del Señor. Pero hermano, en el término de que dicen que ellos no tenían la palabra primo, Puede ser familiar, ¿verdad? Familiar de Jesús. familiar. Y el que fue a Santiago de Compostela, el que fue a Compostela, ¿quién es? Ah, es que eso es lo que les digo. Sí, pero Que a mí no sé, no, en ese momento no puse mucha atención. ese tendría que ser el que vivió más, porque les estaba diciendo yo de que el hermano de Juan fue el primero que murió y el hermano del Señor, Santiago, murió en los 60 y algo. Entonces, habría que ver si fue Alfeo, el del hijo de Alfeo, que era apóstol, que fue el que duró más años. Lo que pasa es que no hay una información exacta de cuándo mueren los apóstoles. Solo se sabe que en el año 64 casi todos mueren, pero no hay un dato que diga. Ahora, en Hechos de los Apóstoles sí está la muerte de Santiago, el hermano de Juan. Creo que está como en el capítulo 12. Está esa referencia. Y luego, el hermano del Señor tampoco aparece ahí que haya muerto en el año 60 y algo, pero parece que fue uno de los temas porque en el año 64, 68, por lo menos Pedro, Pablo, mueren. Entonces Santiago, es que lo que quería realmente Nerón era terminar con el cristianismo. Entonces lo que manda a matar es a todos los dirigentes de las comunidades. Entonces, luego destruye el templo porque luego ya no quiere solo exterminar el cristianismo, sino también a los judíos. Entonces le quita toda su fuerza religiosa. Es más, desde ese año 70 ya nunca más hubo templo. Lo que hay son esas paredes. La muralla del templo es lo único que quedó. Entonces terminaron en ese año los sacrificios, porque los sacrificios se llevaban a cabo en el templo. Ya no hubo sacrificios de animales, ya no hubo templo, ya no, y todos se dispersaron. Eso sucedió en el año 70. Entonces, en esa dispersión puede ser que el Santiago, porque se van a distintos lugares, puede ser el apóstol, porque hay un Santiago que es el mayor, que dice Santiago el mayor, y Santiago el menor, pero eso parece que es por estatura, que hay uno más alto y uno más bajo. No, es uno más alto y uno más bajo. Entonces Santiago el mayor parece que es el hijo de Alfeo, apóstol de Jesús, y Santiago el menor parece que es el hermano de Juan. Entonces, pareciera, pero esas son hipótesis, no es que sea así directamente, ¿verdad? Pareciera que el Santiago de Compostela, o sea, es el apóstol del Señor, que en esa destrucción se va para esa parte de España. Gracias. Y yo creo que, bueno, porque no puede ser Santiago el hermano de Juan, porque otros dicen que justamente Santiago el hermano de Juan, porque como María estaba viviendo en la casa de Juan, porque el tema de María, de la Virgen del Pilar de España, es que no es una aparición, sino que es María que todavía vivía, que llega a visitar a Santiago. O sea, tiene otro tipo de referencia. O sea que cuando hablan de la Virgen del Pilar, no es una aparición, sino María, que está viva todavía, tiene esa bicolación que se llama, que se puede mover de un lado para otro. Ajá. Biculación, no me recuerdo cómo se llama la palabra.
donde está en un lugar y puede estar en otro al mismo tiempo. Como San Martín de Porres. Eso, pues eso, o como el Padre Pío, que también hacía eso. ¿Qué te parece que María hace eso? Que ella se presenta a Santiago ahí en el Pilar. Y entonces no es una aparición, es una visita, es una visita. Ya. Y yo hasta hace poco supe que en el escudo de la ciudad de Guatemala, o no sé si es de la municipalidad, como Guatemala dice Santiago de los Caballeros de Guatemala, es el apóstol Santiago el que aparece en ese escudo montado en un caballo. Sí, es que como te digo, la confusión de los Santiagos es como hay tres y no hay definiciones concretas, no hay definiciones concretas de cada uno, cuándo murió y todo eso, pero ese es más o menos de ponerse a ver. Santiago el menor, Santiago el mayor y Santiago hermano del Señor. Tanto Santiago menor como el mayor son apóstoles. Santiago, el hermano del Señor, no es apóstol, es familiar. Luego, en la escritura hablan del primer Santiago, que es el primero que muere, que yo recuerdo que era Santiago, el hermano de Juan. Pero en esto de la visita de María, decía que el Santiago que estaba de visita, que estaba en España, era el hermano de Juan. Eso no está claro, fíjate, porque son muchas cosas, igual que las Marías. María Pues, de Paz, María de María Magdalena, María la María, bueno, en fin, son tantas Marías que no se sabe que María fue la que tenía los demonios, dice que es Magdalena, después dicen que no, entonces todo eso, el texto claro. no especifica nada de eso, ¿verdad? Comprendo. Y entonces el estudio pues te pone en toda esa disyuntiva de cuál es la situación, pero no te la deja clara pues porque ni ellos saben. Si no está en el texto, no pueden inventárselo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así Está es, bien. Sandrita, gracias por habernos acompañado. Dios quiera que te haya gustado. Sí, claro, me encanta. Me encanta, me gustó mucho. Muy clara tu explicación, muy completa, así que sí, me gustó. Vaya, Sandrita. Entonces, de hoy en 8 nos volvemos a juntar a esta hora. Ya siempre mando el link y ya si imprimen el texto, cualquier cosa, siempre nos hablamos por el chat. Está bueno, Betsy, está bueno. Un abrazo, saludes aquí. Mira, Igual, ¿no está tu casita o tu apartamento? ¿sí? ¿Cuándo te pasaste? Bueno, yo me pasé este es el tercer día. Kiko ya tiene aquí como 2 semanas o 3 semanas Me de estar aquí. contaste que él estaba ahí por todos los arreglos. Sí, sí, sí. Entonces, si Dios quiere que nos reunamos ahorita el 19 con las señoras, ¿cómo se llaman? Las Ajá, fantásticas. ajá. De repente te venís acá conmigo a la casa, porque Ay, vamos a estar cerca. qué alegre, sí, así conozco de una vez. Ajá, Hoy es el cumpleaños de la chata. así. Hoy es el cumpleaños de la chata y el 9 es el cumpleaños de Lupita. Ah, ok, gracias por decirme, las voy a saludar. Sí, hoy creo que estaban saludando ahí a Carmen, ¿qué es? No me acuerdo el nombre. Carmen Inés. Carmen Inés. Sí. Carmen Inés, hoy es su cumpleaños. Ah, ok, está bueno, Betsy, gracias por contarme. Vaya, Sandrita, un abrazo entonces. Te dejo porque ya Igualmente, igualmente, Betsy, gracias. Feliz día. saludes a Kiko. Cuídate. Gracias, gracias. Hasta luego. De veras que no miro con sí. Ahí los